Bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hoy tenemos nuestra lección número 3 y estamos viendo nuestra materia de los fundamentos de la casa. Y hemos aprendido en la lección número 1 acerca de la fe y en la lección número 2 aprendimos la diferencia del camino correcto y el camino incorrecto hablando del arrepentimiento. Hoy en esta lección número 3 vamos a ahondar un poco más en el arrepentimiento. Nuestro versículo clave vuelve a ser Hebreos 6, 1, 2. De este versículo parten estas lecciones. Entonces yo espero que tengas tus notas a la mano, puedas tener tu Biblia también para que vayas siguiendo los versículos junto con nosotros y puedas tener una libreta para que anotes algo que Dios te esté hablando o algo que te haya llamado la atención. Yo también espero que hayas hecho estas lecciones primero por tu propia cuenta para después junto conmigo poder terminar y hacer juntos estas lecciones. Si no lo has hecho, te animo a que puedas poner este video en pausa, tomes un tiempo, ores al Señor, le pidas que Él te hable y te revele qué es lo que quiere mostrarte en esta lección y empieces a leer los versículos y tratar de responder cada una de estas preguntas. Amén. Entonces, vayamos a la introducción de esta clase número 3 que lleva por título ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Y me gustaría volver a visitar nuestro versículo clave que es Hebreos 6, 1. Y voy a leerlo nuevamente en la lección Traducción en lenguaje actual. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Entonces, de estos versículos parte el arrepentimiento. Ya vimos uno de los primeros fundamentos que fue la fe, ahora ahondemos un poco más en el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primero de los 6 elementos fundamentales que se enlistan en Hebreos 6. Nosotros estudiaremos estas 6 áreas fundamentales para fortalecer y continuar nuestro camino con el Señor. Leemos las palabras de Cristo en Lucas 13, versículo 15, que dicen, les digo que no, de la misma manera todos ustedes pecarán a menos que se arrepientan. El propósito de esta lección es llevarnos a un estilo de vida que muestre un arrepentimiento real. Y si recuerdas, en la lección número 2 hablamos acerca de los actos de arrepentimiento. Entonces, si vamos a vivir una vida que muestre un arrepentimiento real, vamos a vivir una vida que muestre actos o frutos del arrepentimiento. Entonces, vayamos a la primera pregunta de esta lección que dice, ¿a qué se refiere la escritura de Ezequiel 18, 21 al 23 y 27 al 28? Vamos a leerla juntos. Dice, pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Por la justicia que practicó, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se aparta de sus malos caminos? Y versículos 27 y 28. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y actuando conforme al derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Entonces, ¿de qué estamos hablando o de qué está hablando Ezequiel en estas escrituras? Está hablando de que si hay un arrepentimiento real, un arrepentimiento auténtico que nace desde lo más profundo de nuestro corazón y no como un acto de culpa o de remordimiento, sino una tristeza que viene de Dios, como aprendíamos en la lección pasada, esto nos lleva a un arrepentimiento real. Si está este arrepentimiento en nosotros, todo lo que pudimos haber pecado se nos habrá limpiado. Y qué buena noticia, ¿no? Porque tal vez es la primera vez que te vas a arrepentir realmente de tus pecados y déjame decirte que no hay nada tan grave que hayas podido haber hecho que Dios no pueda perdonar. Simplemente tienes que mostrar un corazón arrepentido, poner tu confianza y tu fe en Dios y Él te va a perdonar de todos los pecados. También viviremos junto con Cristo Jesús y seremos un reflejo de Él. Imagínate qué honor y qué privilegio poder reflejar
lo que Él es a través de nuestra vida, a través del arrepentimiento. Yo creo que es algo que si lo hacemos realmente de todo corazón, al ser un reflejo de Él, vamos a ser una luz que va a brillar en medio de la oscuridad. Tal vez en tu entorno, en tu trabajo, tu escuela, tu colonia, con tus amigos, con tus vecinos, hay mucha oscuridad, pero si eres un reflejo de Dios, esa luz va a brillar y muchos van a voltear a ver y van a querer lo mismo que tú tienes. En la siguiente pregunta vemos muchas escrituras. Espero que puedas darte el tiempo de leer cada una de ellas. Dice, el arrepentimiento se menciona muchas veces en la escritura. Si se menciona muchas veces es porque realmente tiene una importancia muy relevante para nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante? Vayamos a ver algunos que se encuentran en Mateo, algunos versículos. Estamos en Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como aprendíamos la lección pasada, no es que esté más cercano en que ya llega dentro de poquito tiempo o que está muy cercano en distancia. Es que ahora tenemos acceso directo al Padre de una forma más rápida, más eficiente, sin tener que hacer tantos rituales o tantos como actos religiosos para acercarnos a Él. Es cuestión de creer en Él y ya tenemos el acceso directo. Pero para poder lograrlo tenemos que tener el arrepentimiento. Vemos también en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno más que está en Marcos 6:12, dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Si vemos y estudiamos la historia de los discípulos de Jesús, es uno de los principales mensajes que ellos compartían acerca del arrepentimiento, porque ellos entendieron la importancia del arrepentimiento para poder acercarse al reino de Dios y sobre todo tener acceso a la vida eterna. Como aprendíamos en las lecciones anteriores, que si no tenemos este arrepentimiento, estamos muertos espiritualmente. Quiere decir que ya no tenemos acceso a la vida eterna, sino a la muerte eterna. Es por eso la importancia y la relevancia que tiene el arrepentimiento. Es primeramente la única manera en cómo poder entrar al reino de Dios. No hay otra cosa que pudieras hacer, no es si das toda la comida que tienes a los pobres o si das todo tu dinero a la iglesia, no es si te desvives en el servicio en la iglesia. Si no tienes este corazón arrepentido, no hay nada más que puedas hacer para entrar al reino de Dios. Además, si no lo hacemos, dice que será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra. Para quienes no conozcan esta historia de Sodoma y Gomorra, estas ciudades fueron destruidas con fuego. Imagínate que la destrucción de fuego sea más tolerable que lo que nos espera si no nos arrepentimos. Entonces es por eso la necesidad y la relevancia que tiene el arrepentimiento. Siguiendo con la lección, la pregunta número 3, ¿cuál es la diferencia entre arrepentirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de nuestro pecado? Yo creo que aquí hay una diferencia muy importante. ¿Y por qué no estudiamos unos versículos que están en Romanos? Y vamos a leer algunos de ellos. El primero está en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nota aquí que dice todos. Y en el griego original la palabra todos significa todos. Entonces es muy importante que entendamos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y ojo aquí porque está diciendo que el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Entonces, volvemos al inicio de estas lecciones acerca de la fe, que si creemos en el Señor Jesucristo, creemos en su sacrificio, por medio de esta misma fe tenemos acceso al perdón de los pecados y por medio del perdón de los pecados tenemos acceso a la vida eterna que nos da el Señor, que nos regala. Esa es la única condición que tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
arrepentirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de nuestro pecado. Al nacer ya tenemos el pecado original. Esto viene desde Adán y Eva, porque cuando ellos pecaron, toda la humanidad se volvió pecaminosa. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida, pecamos de varias formas y nos arrepentimos. Entonces, nuestro estilo de vida es arrepentirnos de nuestros pecados. Y el pecado que vino por medio de Adán y por causa del pecado original, también podemos arrepentirnos de ese pecado. Entonces, en la pregunta número 4, tenemos la opción de arrepentirnos. Hay que explicar por qué una persona debería elegir arrepentirse. Yo creo que es una pregunta muy, muy profunda y al mismo tiempo la respuesta es muy simple. Vamos a ver lo que dice Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Qué padre sería tener tiempos de consuelo de parte del Señor, ¿no? Entregamos nuestra vida al Señor, entregamos nuestros pecados al Señor y todo el sentimiento de culpa, de vergüenza, de remordimiento es quitado y ahora viene un tiempo de consuelo de parte del Señor. Entonces, ¿por qué una persona debería arrepentirse o por qué deberíamos elegir arrepentirnos? Yo creo que hay una diferencia muy importante aquí, que cada persona decide arrepentirse o no. Entonces, ¿por qué elegimos arrepentirnos? Lo elegimos para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos el descanso en la presencia de Dios. Entonces, es una decisión consciente. No podemos obligar a nadie a que se arrepienta porque eso es un deseo que tiene que nacer de él. Porque si lo hace, simplemente van a ser palabras que no van a tener ningún significado y no van a tener ningún fruto en su vida. Entonces, no podemos obligar a nadie a que confiese sus pecados. Yo creo que si mostramos más bien un testimonio de una vida arrepentida, podemos invitar a las personas a que puedan arrepentirse de sus pecados y cuando ellos toman esta decisión consciente, ellos van a poder disfrutar del consuelo en la presencia de Dios. Amén. Vamos en la siguiente pregunta. ¿De qué manera Jesucristo nos ayuda en el arrepentimiento? ¿Cuál es su papel? Y vamos a ver qué dice Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos acceso a este abogado que aboga en favor de nosotros para poder tener acceso al Padre. En Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos que el perdón de pecados viene por medio de la sangre de Jesús. Y si eres nuevo en esto de la fe cristiana, te has de preguntar, ¿por qué la sangre de Jesús? Si vemos en el Antiguo Testamento, aprendemos que por medio de los sacrificios, por medio de la sangre venía el perdón de pecados. Esto es porque en la sangre hay vida. Entonces, cuando nosotros pecamos es como si estuviéramos muertos, pero por medio del derramamiento de sangre de los animales que eran sacrificados, Dios perdonaba el pecado del pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento fue una nueva forma que Jesús vino a este mundo, Dios lo envió para que Él se convirtiera en el sacrificio y por medio de su sacrificio y su derramamiento de sangre, todos pudiéramos ser perdonados sin necesidad de tener que sacrificar animales, sino simplemente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, creer en su sacrificio y creer que por medio de su sangre nuestros pecados fueron lavados. Entonces, ¿de qué manera Jesucristo nos ayuda en el arrepentimiento? Porque es como un abogado. Supongamos que nosotros pecamos y estamos en un juicio.
Vamos a ser culpables sí o sí, porque todos hemos pecado, sin ninguna excepción. Entonces Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de su vida, es nuestro abogado y Él está diciendo al Padre, no, mira, a Él no, hazle el paro, no, ayúdalo para que Él no pueda sufrir la vida eterna, sino que por medio de Él ahora tenemos acceso a la vida eterna. Él tiene la autoridad pura, Él fue tentado y no pecó y eso nos sirve de ejemplo. Por eso es la importancia de Jesucristo y su sacrificio. Vamos en la siguiente pregunta. ¿Qué es un falso arrepentimiento? Vamos a ver qué dice 1 Samuel 15. En el versículo 30 dice así: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Y en 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es un falso arrepentimiento? Como dice la Escritura, estamos adorando a Cristo, pero buscamos la aprobación del hombre. El arrepentimiento falso viene de la culpa, del remordimiento, del pesar y no lleva a la muerte ni a la salvación. Y yo creo que una diferencia clave en cuanto al arrepentimiento falso es que no hay fruto. Tú puedes decir que te arrepientes de haber pecado, tú puedes decir que te sientes mal, tú puedes decir lo que tú quieras, pero si no muestras un fruto de arrepentimiento o si vuelves a donde estabas después de decir que te habías arrepentido, yo creo que eso no es un arrepentimiento auténtico. Un arrepentimiento auténtico, como aprendíamos en lecciones anteriores, es dar media vuelta y dejar esa vida atrás. Seguir adelante tomados de Cristo para que Él constantemente nos esté limpiando. Entonces, el arrepentimiento falso de todos modos lleva a la muerte y no a la salvación. Y la última pregunta es la número 7. Dice: en tus propias palabras describe el verdadero arrepentimiento. Vamos a ver qué dice 2 Samuel 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. 2 Corintios 7:10 también dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Probablemente sí se están repitiendo mucho este versículo, pero es importante que entendamos la diferencia del arrepentimiento falso del arrepentimiento verdadero, recordando la diferencia de los caminos, el camino de la culpa o el camino del arrepentimiento. La culpa lleva a un arrepentimiento falso, pero el arrepentimiento verdadero produce vida y produce vida eterna. Y esto también lleva a que podamos dar frutos de arrepentimiento, actos que demuestran que realmente estamos arrepentidos. Cuando nos arrepentimos hay una tristeza como misericordia para con los demás y paz con Dios. Esto nos puede llevar a lugares que no podemos alcanzar en nuestras propias fuerzas, físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Y como aprendíamos en nuestra tablita de la lección pasada, cuando tenemos o escogemos el camino correcto del arrepentimiento, Dios revela sus planes a nuestras vidas y esto habla de que tenemos una vida espiritualmente viva y activa y Dios nos puede mostrar hacia dónde quiere llevarnos, cosa que no lograríamos si no nos arrepentimos y si no escogemos el camino correcto. Espero que esta lección te haya servido para poder entender realmente cuál es el verdadero arrepentimiento, cuáles son las características del arrepentimiento verdadero que nos puede llevar a la vida eterna y no a perecer. Pero también que puedas mantenerte firme en estas lecciones. Yo sé que Dios tiene todavía mucho más que compartir contigo y que revelarte a tu vida. Entonces, mantente constante, mantente firme y sobre todo, abre tu corazón y deja que Dios revele qué es lo que te quiere enseñar por medio de estos fundamentos. Te veo en la siguiente lección. Que Dios te bendiga.